con las acciones. Esa, como les compartí en Facebook, la vamos a tener para el día de mañana. Entonces, ustedes deciden en qué momento del día de mañana hacen esa tarea relacionada con las acciones. Bien, entonces decíamos que estábamos estudiando ya nuestra segunda unidad, que en nuestra segunda unidad nuestra atención se centra principalmente en los tres procedimientos que se utilizaron allá en Roma, en donde el Estado va a tener alguna intervención para poder resolver los conflictos. Pablo iba a preguntar algo. Licenciado, solo una pregunta sobre la tarea. Todo el día de mañana es para entregarla, también resolverla y entregarla. Tenemos hasta medianoche para entregarla, ¿verdad? Así es, Ah, así va. es. Gracias, Y es, licenciado. y es por módulo, por Ah, favor, va. Gracias, gracias, licenciado. para servirle. Bien, entonces hemos estado estudiando el proceso judicial en Roma y vimos ya cuál fue el primer camino que crearon los romanos. A ese primer camino lo conocimos como las acciones de ley o legis actiones. Nos dimos cuenta que ahí participaba el Estado, ¿verdad? ¿Qué papel tenía el Estado en las acciones de ley? ¿Qué rol desempeñaba? ¿Qué hacía quien representaba al Estado en ese procedimiento, en ese camino llamado acciones de ley? Buenas tardes, licenciado. Me Buenas parece que era tardes. hacer que la petición del que había sido afectado fuera cumplida. Pero cuando buscamos que sea cumplida, eso es un procedimiento ejecutivo. Pero, ¿en dónde participaba el Estado en ese procedimiento que llamamos acciones de ley? ¿Quién representa al Estado en ese procedimiento? Los ministros, Ministros no hemos considerado. perdón, magistrados, perdón, se me cruzaron los Ah, cables. vaya. Sí, sí. Muy bien, los magistrados, ¿ya? Los magistrados son los representantes del Estado ahí en ese procedimiento. El juez no, ¿verdad? El juez es un ciudadano particular que ha sido designado por el magistrado. Es decir, el magistrado viene y le dice, yo tengo el poder de conocer y de darte a ti, juez, la facultad para que resuelvas. O sea, el poder es del Estado. Y viene el Estado y le concesiona, le faculta a algún particular para que pueda resolver el conflicto. Sí, Ian. Licenciado, buenas Según tardes. Disculpe, era Buenas lo del tardes. injure y injudicio, ¿verdad? Sí, las acciones de ley que tienen esos dos caminos. Es lo que hemos estado estudiando. Que la fase de injure es la que se conoce ante un magistrado, ¿verdad? Y la fase en judicio ante un juez. Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud? Bueno, entonces ahora vamos a estudiar el segundo procedimiento, el segundo camino que se podía seguir. ¿Se recuerdan? Territorialmente hablando, ¿en dónde se podía resolver un conflicto utilizando las acciones de ley? En la ciudad de Roma y una milla, creo yo. Muy bien, en la ciudad de Roma o una milla alrededor, porque estaban reguladas por el jus civile, ¿verdad? En cambio, el procedimiento que hoy vamos a ver está regulado ¿por qué componente del jus está regulado el procedimiento formulario? Honorario, Sí, muy bien, por el jus honorarium. Y este procedimiento creado por los magistrados, contenido en el jus honorarium, va a ser aplicable fuera de la ciudad de Roma, después de una milla. Ahí vamos a... Entonces los dos van a coexistir, se recuerdan, uno para la ciudad y otro para la provincia. El que hoy vemos entonces es el que es para la provincia, aunque ya antes hemos adelantado que llega un momento en el cual los romanos dicen, no, si este es mejor, está mejor el de la provincia, ¿para qué vamos a tener uno distinto a nosotros? Dejemos de lado las acciones de ley y nosotros también usemos ya el procedimiento formulario, ¿verdad? Pero
Bien, entonces hablamos del procedimiento formulario. ¿Qué pasa con este procedimiento formulario? Bueno, pues tenemos a los dos ciudadanos, ¿verdad? En donde uno va a hacer uso de la acción, es el actor, y el otro es el agresor, al que vamos a demandar. Entonces está el conflicto entre estos dos. Y lo primero que debe pasar, como un elemento previo al proceso propiamente, es lo que se conoce como la ius vocatio. ¿Qué ocurre con la ius vocatio? En la ius vocatio lo que vamos a hacer es una invitación. Yo siento que mi vecino me ha agredido, que ha vulnerado un derecho, entonces vengo yo y lo invito. Y le digo, vecino, nosotros estamos en un conflicto, así que lo invito a que nos presentemos ante un magistrado para poder resolverlo. Esa invitación es la ius vocatio. Después de la ius vocatio, ¿qué viene? Después de la ius vocatio viene la vadimonium cautio. ¿Qué es lo que ocurre acá? La vadimonium cautio es una estipulación. ¿Se recuerdan qué es una estipulación? Ya estudiamos eso en la clase anterior, ¿verdad? Solo para asegurarnos, ¿qué es una estipulación? ¿Es un contrato de estipulación de devolver el dinero? No, Con- no. No, ¿qué es una Es un contrato estipulación? donde solo existe una obligación. Muy bien, es un contrato en donde solo hay una obligación. Es un contrato escrito, ¿verdad? Es un contrato escrito en donde solo hay una obligación. ¿Estará correcta esa definición de estipulación? Sí, licenciado. Ya. ¿Todos de acuerdo? Así es. Sí, No, licenciado. hombre. Hay que prestar Licenciado, yo atención, creo diga. que no era un contrato, era como un compromiso nomás de palabra. ¿Y qué diferencia hay entre tener compromisos y tener contratos? Bueno, el asunto está en que, como les dije, el ejemplo era que yo le daba un billete, o yo recibía un billete de 100 de mi vecino, creo yo que era el ejemplo. Entonces ahí nacía una estipulación, pero Tiene la estipulación es un compromiso contrato de oral, ¿ya? Es un contrato palabras, oral. ¿Y qué tiene ese solo contrato oral? Una sola obligación. Esa es la estipulación. Ya, el contrato de estipulación o la estipulación es un contrato verbal que contiene una sola obligación. Entonces ahora, ubicando esos conceptos que ya estudiamos en esto que llamamos la vadimonium cautio, ¿qué es lo que ocurre? Yo estoy invitando a mi vecino para que se presente ante el magistrado y mi vecino va a decir, está bien, yo voy ante el magistrado, yo me voy a presentar. Pero el asunto está en que ahí el vecino está adquiriendo la obligación de presentarse ante el magistrado. ¿Ya? Ahí hay una estipulación, porque yo no tengo ninguna obligación y mi vecino solo tiene una. ¿Cuál es su obligación? Presentarse ante el magistrado. Entonces ahí hay una estipulación. Pero el asunto está en que, ¿qué me asegura que el vecino de verdad va a llegar ante el magistrado? Entonces, para asegurar la presencia del vecino, yo lo que le voy a pedir es prácticamente que que dé una garantía, que dé una caución, por eso lo de cautio, que dé una caución de que se va a presentar ante un magistrado. Es decir, va a tener que entregar una suma de dinero como garantía de que él sí se va a presentar. Esa es la vadimonium cautio. Entonces, lo invitamos y luego viene la vadimonium cautio, que es cuando él va a garantizar que se va a presentar ante el magistrado. Y luego viene el tercer momento, que es la edicto actionis. En el edicto actionis, ¿qué es lo que ocurre? Ahí le voy a dar yo a conocer al vecino los motivos por los cuales quiero que él se presente. Es decir, voy a hacer referencia al derecho que yo siento amenazado, vulnerado o violentado.
Eso le voy a explicar. Eso es lo que tiene que ocurrir antes de llegar ante el magistrado. Esos son los 3 momentos. La ius vocatio, la vadimonium cautio y el edicto actionis. 3 cosas que deben de ocurrir antes de que lleguemos ante el magistrado. Bueno, una vez ha ocurrido eso, entonces sí, comenzamos nuestro procedimiento. Y nuestro procedimiento, igual que en las acciones de ley, va a tener 2 fases. La fase in iure y la fase in judicio. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la fase in iure? Bueno, en la fase in iure, venimos nosotros 2 y nos vamos a presentar ante un magistrado. ¿Y qué ocurre estando en presencia del magistrado? Bueno, pues estando en presencia del magistrado van a empezar algunas actividades. La primera, yo como actor tendré que reiterar el edicto actionis. ¿Se recuerdan? Ya se lo había dicho antes, cuando solo estábamos los 2, el vecino y yo. Pues ahora ya frente al magistrado voy a reiterar el edicto actionis. El edicto actionis, como les he dicho, es la explicación del derecho que yo creo que tengo amenazado, vulnerado, violentado. Bueno, una vez que yo tuve la oportunidad frente al magistrado de decir cuál es el derecho que yo siento amenazado o vulnerado, pues, ¿a quién le corresponde intervenir? A el vecino, al presunto agresor. ¿Y qué va a hacer el presunto agresor? Pues el presunto agresor va a tener que permítame que aquí la presentación me está saliendo. Bueno, vamos así. Bueno, entonces, una vez que yo he reiterado la edicto actionis, aquí está cambiado los números. Vamos para arriba. 3 es 2. Vamos a corregir de una vez si no se nos va a enredar todo. En el orden sí van a aparecer mal, pero no le damos caso al orden en que van apareciendo ahí las animaciones, que dedicar un poquito más de tiempo para modificarlo. Vamos de una vez con el 2. Entonces, en el 2, una vez yo he manifestadole al magistrado cuál es el motivo por el que estoy, el magistrado va a tener que hacer un análisis. Va a decir, ese es el motivo por el que usted está. Bueno, pues ahora que me toca a mí como magistrado tomar el jus civile, ¿verdad? Y en el jus civile voy a revisar si de verdad ese derecho que él dice que tiene vulnerado existe. Sí existe ese derecho aquí en el jus civile. Y dice cómo se puede defender usted cuando tiene ese derecho amenazado, vulnerado. Sí, también aquí dice. Entonces, cuando el magistrado en el jus civile está reconocido ese derecho y que dice cómo debo de lograr su protección, viene el magistrado y me dice, le concedo la acción. Ahora, ¿y qué pasa si cuando el magistrado viene y revisa, dice, busquemos su derecho que usted dice que tiene vulnerado, busquémoslo? Y va línea tras línea sobre las 12 tablas y no encuentra nada. No encuentro el derecho. O imaginémonos que sí lo encuentra. Sí, aquí está el derecho. Pero ¿cómo lo va a proteger? Existe el medio legal, la acción que corresponde. Sigo leyendo y no encuentro nada. A la gran, no hay nada usted. Entonces no le puedo conceder la acción. ¿Qué es lo que nos queda? Bueno, revisemos despacio. Aquí hay una que se le parece. No es igual, pero se le parece. ¿Por qué no es igual? Porque esta es del jus civile. Y se recuerda que aquí no estamos en la ciudad, ¿verdad? Aquí en donde estamos, aquí estamos fuera, en la provincia. Pero a aquella se le parece. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a crear una. Vamos a crear una para usted. Y para usted y para todos los que después vengan con ese mismo problema. Y le vamos a adecuar aquella del jus civile a esta. Esa la voy a crear yo como magistrado. Entonces esa ya no va a ser una acción civil, ¿verdad? Sino va a ser una acción honoraria. La vamos a crear. Y la creamos y se la concedemos. ¿Ya? Si fuera el caso, ¿verdad?
Entonces el magistrado es el que se va a encargar de conceder la acción. No siempre la va a conceder. En algunas ocasiones puede ser que no la conceda. La va a conceder cuando está dentro del ius civile, o cuando está dentro del ius honorarium, o cuando hay algo que se le parece y que puede ser utilizado creando él otra acción honoraria. Ahí se podrá conceder. En todo caso, si se concede, viene el tercer momento. Si no se concede, ahí se terminaría todo. Si no se concede la acción, ahí terminaría todo. Pero si se concede, viene el tercer momento. Ahora le toca al presunto agresor, al demandado. Él va a tener que reaccionar. ¿Y qué va a decir él? Pues él puede decir, de repente, ¿verdad? Él dice, sí, mi vecino tiene razón, yo hice todo eso, yo le vulneré su derecho. Y si ese fuera el caso, pues ahí se puede tener por terminado, ¿verdad? Pero la expectativa es de que él va a decir que no es cierto, que él se va a oponer a lo que está manifestando el actor. ¿Y qué puede usar él para oponerse? Él para oponerse, lo que puede usar se conoce como excepciones. Las excepciones. Las excepciones son un medio de defensa. ¿Y quién va a interponer las excepciones? El demandado. El demandado, si no acepta lo que ha dicho su vecino, si no se declara confeso, puede usar las excepciones como medio de defensa. Las excepciones son medio de defensa. Expliquemos un poquito más despacio lo que son las excepciones como medio de defensa. Imaginémonos que lo que está peleándose es que hay una suma de dinero. Ya hay una suma de dinero que yo estoy diciendo que aquel no me ha entregado. Bueno, pues viene aquel y dice, magistrado, aquel estaba de pelear que yo le dé ese dinero. Y mire, aquí tengo un recibo en donde consta que él recibió ya ese dinero. Ese recibo que está presentando aquel es un medio de defensa, es una excepción. O de repente, imaginémonos, ¿verdad? Que por ahí hay una norma que dice, si usted presta dinero, tiene derecho a exigirlo, pero pasado un mes, si no lo pide de vuelta, usted pierde su derecho. Imaginémonos, ¿verdad? Solo es para ir entendiendo los conceptos. Entonces, imaginémonos que ha pasado el mes. Viene el demandado y dice, señor magistrado, es cierto que aquel me prestó 100 haces y yo no se las devolví, pero eso fue el 1 de julio. ¿Y hoy qué? Hoy ya es 2 de septiembre. Se da cuenta que han pasado más de 2 meses. El derecho le reconocía a él la posibilidad de exigir que yo le devolviera su dinero, pero eso lo podía hacer él solamente en el primer mes. Eso ya pasó hoy. Él ya no tiene derecho a estar exigiendo que yo le devuelva su dinero. ¿Qué está usando ahí él? Otra vez, un medio de defensa. Esa es una excepción. Las excepciones son medios de defensa. Y esos medios de defensa puede ser que estén basados en hechos o en derechos. Cuando dimos el ejemplo de que presentó su recibito ahí donde consta que aquel ya había recibido el dinero, eso es un hecho. Entonces, esa excepción está basada en un hecho. Ahora, cuando lo que digo fue, tiene razón, yo le debo los 100 quetzales, pero mire, magistrado, revisemos el ius. ¿Verdad que aquí dice que él solo podía pedirme que yo le devolviera su dinero después, dentro del mes siguiente? Y ya pasó, ¿verdad? ¿Qué estamos usando ahí? Otra vez es una excepción, pero no está basada en un hecho, está basada en derecho. Entonces, ¿qué son las excepciones? Las excepciones son los medios de defensa basados en circunstancias de hecho o de derecho que va a utilizar el demandado en frente de la acción o contra la acción. ¿Alguna duda? Entonces, si no hay, vamos con un cuarto momento. En ese cuarto momento, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Lo que tiene que ocurrir es que van a prestar cauciones ambos, ¿ya? Ambos van a prestar cauciones.
Lo que se busca con las caución es garantía, ¿verdad? Entonces, lo que se busca acá es garantizar. Por ejemplo, imaginémonos que lo que estoy peleando es que me devuelvan un semental. Entonces, aquí hay que garantizar que el semental lo van a conservar vivo y me lo van a devolver después. ¿Y cómo? Con una caución, con una garantía. Entonces, es el momento en que los dos tendrán que prestar garantías, dependiendo de a quién le queda el bien, ¿verdad? Si es un semental el que estamos cuestionando y el semental va a seguir en manos del demandado, pues tiene que presentar la caución, la garantía de que va a poder entregarlo después. Y si me lo dan a mí en tanto se resuelve el conflicto, también yo tendré que, en su momento, prestar la caución correspondiente. Bueno. ¿Alguna duda? Licenciado, solo con una pregunta. ¿Y qué pasa si no hay ninguna excepción? Ni de hecho ni de derecho. Pues el procedimiento continúa. Lo único es que no se ha logrado defender, ¿verdad? Gracias, Lick. Sí. Ahí esos son medios de defensa. No es obligatorio que los use. Los puede usar. Si no los usa, lo que está significando es que no se defendió. El proceso sigue, pero él no usó su defensa en su momento. El proceso va a continuar. Porque, por ejemplo, algunas excepciones podrían dar lugar a que el procedimiento termine. Porque dice, ay, no, pero si mire, de verdad, aquí está el recibo. O, no, si mire, de verdad, aquí dice que 30 días tenía usted para presentar a reclamar su dinero, ya pasó más, ahí se acabó, ya no hay más que hacer. ¿Ya? Ahora, si no usó excepciones, aun cuando pudo usarlas, el proceso va a continuar. El proceso va a continuar en las siguientes etapas. Mario Silva. O sea que solo hay un momento en el que la persona puede utilizar las excepciones. No es en Exactamente. cualquier momento. No, tiene el momento para hacer uso de ellas. Si las Pues es usa, parte, o bueno, si no, perdió su oportunidad. ya le entiendo, es parte del proceso dependiendo las circunstancias de cada caso. Sí, así es. Así es, depende de cada quien y de cada caso en particular. Aquí estamos Listo, viendo Lick. todo lo que encerraría, ¿verdad? Todo lo que encerraría el proceso, pero no necesariamente tiene que darse todo. Puede ser que no se dé alguno de los elementos, como el caso de las cauciones, ¿verdad? Por eso las cauciones se van a presentar si procede. Si no procede, no se da este cuarto elemento del que hemos hablado. Las cauciones no se prestarían, pero aquí estamos asumiendo que podría ocurrir. Bien, cuando todo eso se ha dado, entonces podríamos decir que ya estamos por abandonar la primera fase. Siempre estamos frente al magistrado. El magistrado va a venir y va a redactar el formulario, la fórmula. La fórmula la va a redactar en 2 tablillas. Y una tablilla le va a dar a cada una de las partes, una al actor y otra al demandado. En la tablilla más o menos va a incluir lo que él ha estado presenciando. Ocasionalmente podía ser que el demandado ya llevara preparada la tablilla. Entonces, si ya lleva preparadas las tablillas el demandado, el magistrado solo le da digamos, el toque final para poder concluirlas. Pero de igual manera, el responsable de ese formulario es el magistrado. Puede tener el apoyo de aquellos que ya llevan una iniciativa, ¿verdad? Para que él la complemente, pero el responsable de redactar la fórmula es el magistrado. Nos damos cuenta que este procedimiento es más sencillo porque no exige la memoria, ¿verdad? Aquí es tarea del magistrado tener que redactar. Entonces viene el magistrado y va a redactar ese formulario, esa fórmula, en 2 tablillas, como hemos dicho. Bueno, ¿qué es lo que va a contener realmente
esta tablilla a la que hemos llamado fórmula. Bueno, esta tablilla tiene partes principales y partes accesorias. Las principales son las que siempre van a estar. Las accesorias es posible que estén, es posible que no estén, ¿ya? No son determinantes las accesorias. Las principales no. Las principales sí, siempre tienen que estar. Esta tablilla que le va a entregar a cada uno de estos dos son las tablillas con las que estos se van a tener que presentar ante el juez posteriormente. Pero ahora veamos qué contiene como partes principales esta tablilla. Como partes principales tiene la Instituto Iudicis. En Instituto Iudicis lo que va a ocurrir es que el magistrado va a nombrar al juez que se va a encargar de resolver el conflicto. Instituto Iudicis es instituir el juez, ¿ya? El juez o el árbitro que va a resolver este conflicto. El magistrado tiene que decir quién se va a hacer cargo de resolver el conflicto. Nos damos cuenta, es parecido a las acciones de ley, ¿verdad? Lo único es que este es más sencillo. Aunque veamos más detalles, realmente era más sencillo que aquel, porque aquel exigía mucha memoria. Entonces este es más sencillo, es menos formalista, aunque vemos más detalles en él, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el primer elemento. Luego viene la demonstratio. En la demonstratio lo que va a incluirse es la explicación del asunto, el por qué es que están en conflicto. Eso lo va a escribir el magistrado en la tablita, ¿verdad? Luego va a escribir la intentio. Y la intentio es el deseo de lo que quiere cada una de las partes, lo que están pidiendo. Luego está la adjudicatio. En la adjudicatio, el magistrado va a facultar al juez, ¿ya? El magistrado faculta al juez para que haga una adjudicación. Eso es la adjudicatio. Es una facultad que el magistrado le va a otorgar al juez para que pueda resolver ese conflicto. Y en esto de la adjudicatio fundamentalmente era clave en 3 tipos de procesos. Cuando lo que se buscaba era dividir una herencia, repartir una herencia, darle a cada uno de los herederos una porción del patrimonio del padre, por ejemplo. Entonces ahí el juez iba a tener que estar facultado para venir y decir esto es para A, esto es para B, esto es para C. Esa facultad que le permite al juez venir y partir el patrimonio y darle a cada quien su porción, eso es la adjudicatio. Entonces está facultado para hacerlo. ¿Y quién lo facultó? El magistrado. También si se trataba de divisiones de copropiedad, como lo que antes ya habíamos explicado en el ius civile, ¿verdad? Si tenemos un bien, nosotros dos como hermanos, pero ya no queremos seguir teniéndolo como una unidad, sino queremos partirlo y que cada quien tenga su pedacito de tierra, bueno, pues habrá que seguir en la provincia el procedimiento formulario. Y en este procedimiento formulario, el magistrado en su momento tiene que facultar al juez para que pueda venir y partir el terreno en 2 y darle a cada uno de los hermanos lo que les corresponda. Eso es la adjudicatio, esa facultad que el magistrado le entregará al juez para que haga la partición. Y un tercer elemento es cuando se trata de un conflicto de linderos. Allá en la provincia estamos 2 vecinos, pero no nos ponemos de acuerdo de en dónde termina o en dónde comienza nuestra propiedad. Y como estamos peleando que sí, que eso es mío, que no, que es tuyo, y eso que estamos peleando, viene y hacemos allá en la provincia un procedimiento formulario. Y entonces el magistrado también tendrá que facultar al juez para que él pueda decir dónde va a pasar la línea que divide lo que es de uno y lo que es del otro. Ese conflicto de linderos implica que el juez debe estar facultado para separar los bienes, para fijar la línea límite. Esa facultad de poder decir, de aquí para allá es de usted, de aquí para allá es para aquel, eso es la adjudicatio. La adjudicatio es la facultad que el magistrado le entrega al juez para que pueda partir esos bienes y darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, ese es otro elemento principal de la fórmula. Y un último elemento es la condemnatio.
La condemnatio es otra vez una facultad para el juez. El magistrado va a facultar al juez para que pueda condenar o absolver al demandado. ¿Ya? Él va a poder condenar o absolver. Condenar cuando dice, usted sí es culpable, usted es responsable. Y absolver cuando dice, no, realmente el demandado no tiene ninguna responsabilidad acá. Es como dejarlo libre, digamos, ¿verdad? Bueno, entonces la condemnatio es otra vez una facultad que el magistrado le entregará al juez para que pueda condenar o absolver. Las condenas en ese momento normalmente consistían en una suma de dinero. O sea, se podía condenar solamente para entregar sumas de dinero, no para otra cosa. La norma general era sumas de dinero. Muy rara vez podía condenar a que se realizara un acto o que se practicara una actividad. No. En general, la condena consistía en la entrega de una suma de dinero. El que perdía el juicio lo que tenía que entregar era una suma de dinero entonces. Esas son las partes principales de la fórmula. Ahora, ¿cuáles son las accesorias? Como hemos dicho, estas puede ser que estén, puede ser que no estén. La exceptio, ¿verdad? La exceptio es las circunstancias de hecho o de derecho que antes hemos hablado, ¿se recuerdan? Entonces, esas son las que va a anotar el magistrado ahí. Va a colocar las excepciones que ha utilizado el demandado para defenderse. Pero obviamente que si el demandado está usando las excepciones como medios de defensa, en el respeto del derecho de defensa, ¿verdad? Pues habrá que considerar que el actor tenga la oportunidad de que se pronuncie con relación a aquellas excepciones. En los ejemplos que dimos antes, si por ahí aquel está usando como excepción, mire, si aquí está este recibo donde consta que ya le di el dinero y él está peleando todavía por eso, pues hay que darle la oportunidad al actor de que diga si es cierto o no es cierto, porque de repente le prestó en 2 oportunidades dinero, ¿verdad? Y en una sí pagó y en otra no. Entonces hay que darle la oportunidad al actor para que se pronuncie con relación a las excepciones que está utilizando el demandado. O de igual manera, de repente aquel está diciendo, no, mire, si 30 días tenía para exigir la devolución del dinero, y ya pasaron 2 meses. Puede ser que el demandado diga eso, ¿verdad? Pero el actor tiene la oportunidad de hablar también. De repente el actor dice, no, señor juez, eso fue la primera vez que se los presté, pero él se los volvió a prestar hace 15 días y esos son los que no me ha devuelto. Entonces, ¿qué implica eso? Que así como se le da la oportunidad al demandado de que plantee sus excepciones, se le tiene que dar la oportunidad al actor de que haga la réplica correspondiente, la replicatio, que es la respuesta que va a tener el actor ante las excepciones interpuestas por el demandado. Y esas también son accesorias, ¿verdad? Porque como bien habían dicho antes, puede ser que use excepciones, puede ser que no. Si no usa excepciones el demandado, entonces tampoco hay sentido de que haya replicatio, ¿verdad? Otro elemento de carácter accesorio es la praescriptio. ¿La praescriptio qué era? La praescriptio eran las advertencias que se daban de parte del magistrado al juez. O sea, como recomendaciones que el magistrado consideraba prudente darle al juez. Esta es prácticamente la descripción de lo que contenía la fórmula. Bueno, entonces ya redactó el magistrado su fórmula, le va a entregar una tablita a cada uno de aquellos dos, y ahora ¿qué viene? Ahora viene un sexto paso. Y en este sexto paso, ¿qué es lo que hace? Va a decretar, va a emitir la litis contestatio. ¿Qué es la litis contestatio? La litis contestatio es un decreto, es una resolución emitida por el magistrado. ¿Y qué hace con la litis contestatio el magistrado? Ahí lo que el magistrado está buscando es ponerle fin a la fase injure. La fase injure termina con la litis contestatio. Es ese decreto emitido por el magistrado pretor, también en una tablilla, frente a testigos, en donde prácticamente lo que va a hacer es dejar cerrado el proceso. A partir de ese momento,
El actor ya no puede decir, ay, fíjese, señor magistrado, que se me olvidaba que además de que este señor se quedó con mi cabeza de ganado, también se quedó con los lazos que yo usaba para mantener atada esa cabeza de ganado. O, ay, fíjese, magistrado, que yo he estado peleando por el carruaje, ¿verdad? Pero se me olvidaba que ese carruaje también tiene 2 caballos que lo jalan y esos no los había considerado. No, ya. La litis contestatio lo que busca es cerrarle la oportunidad al actor para que el actor ya no pueda ampliar su petición, pero también busca cerrarle la oportunidad al demandado para que el demandado ya no pueda decir, ay, señor juez, fíjese que no me había dado cuenta, pero aquí hasta el fondo de mi bolso tengo este papelito que es el recibo. No, ¿ya? La litis contestatio cierra esa oportunidad. Ya no hay posibilidad de que se puedan usar nuevas excepciones o que se pueda plantear una petición distinta. No, ya no. Ahí se cierra el conflicto. El conflicto ya está bien determinado. Ya no se puede pedir más ni menos que lo que hay ahí. Eso es lo que busca la litis contestatio. Dejar ya definido el conflicto que hay entre estos dos ciudadanos. Ya no dar la oportunidad para que uno u otro pueda hacer alguna variación en sus posiciones. Entonces, viene este magistrado y decreta, dicta la litis contestatio, que es la resolución con que le pone cierre al conflicto. Cierre no porque lo finaliza, ¿verdad? Sino cierre en el sentido de que lo deja determinado, ya no es posible modificarlo. Y entonces, además de cerrar el conflicto, también da por agotada la fase in iure. La fase in iure se agota entonces. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues ahora ya hay que ir con el juez. Ya hay que ir a la fase in judicio. Y en la fase de injudicio tenemos 3 días, después de que hemos recibido nuestra tablita, ¿verdad? Tenemos 3 días para ir ante el juez. ¿Y qué vamos a hacer ante el juez? Bueno, otra vez estamos nosotros, demandado y actor, enfrente de ahora un juez. Como hemos dicho, el juez es un ciudadano particular, no es un funcionario público, y este juez va a cumplir un oficio, el oficio de juez. En ese oficio de juez, ¿qué es lo que hace? Bueno, primero va a escuchar los alegatos. ¿Los alegatos de quiénes? Primero al actor y luego al demandado. Ya cada quien va a pronunciarse. Primero el actor y luego el demandado. Entonces, ¿qué significa? Que el oficio de juez ahí está implicando presenciar y dirigir los alegatos. Después, ¿qué es lo que va a pasar? Cada una de las partes en su orden va a presentar sus pruebas. Primero presenta sus pruebas el actor, luego presenta sus pruebas el demandado. Los dos tienen que presentar sus pruebas. ¿Y quién va a presenciar las pruebas y quién va a valorar las pruebas? El juez. Eso quiere decir que el oficio del juez, además de haber presenciado y dirigido los alegatos, también encierra el recibir, el admitir o el rechazar las pruebas, el valorar las pruebas. Eso es algo que va a hacer el magistrado. Por eso decimos que ahí está el oficio del juez. ¿Qué hay? Presencia y dirige los alegatos, acepta y valora las pruebas. Y después de eso, ¿qué es lo que viene? Lo que viene es que tiene que dictar sentencia. Pero antes de dictar sentencia, hablemos de las pruebas. ¿Qué medios de prueba se podían utilizar? Bueno, los medios de prueba que se podían utilizar eran los documentos. Y los documentos podían ser públicos o privados. ¿Cuándo un documento es público? Un documento es público cuando es emitido por una autoridad. Ese es documento público. ¿Cuándo el documento es privado? Cuando es emitido por personas particulares. Por ejemplo, en nuestros días, una certificación del RENAP que prueba que este niño es hijo de aquel señor, ya esa es una prueba. Ya la certificación de nacimiento del niño donde consta que aquel señor es su padre es un documento que hace prueba. Entonces la prueba es documental. Ese documento fue emitido por el RENAP, por una autoridad. Entonces eso sería un documento público.
Ahora, el recibito que aquel está sacando de su bolsillo en donde le firmaron que habían recibido el dinero que él había entregado, ese recibito lo entregó el vecino, ¿verdad? Un particular. Ese recibito es un documento privado. Entonces, las pruebas pueden ser documentos públicos o documentos privados. ¿Qué otro elemento puede servir de prueba? Los testigos, ¿ya? Yo puedo llevar testigos como elementos de prueba, como medios de prueba en este procedimiento formulario. También están los juramentos, ¿ya? Así como cuando decimos nosotros, que le juro que de verdad yo hice el cuestionario y usted no me puso la nota. Ese juro en nuestros días ya no vale tanto, ¿verdad? Porque juramos por cualquier cosa y muchas veces ni son ciertas. Pero en aquella época en donde el honor era muy valioso, cuando alguien juraba era porque de verdad eso era cierto. Entonces, el jurar para aquella época era un medio de prueba. Otro medio de prueba era el peritaje. Pero el peritaje no es como ahora, ¿verdad? El peritaje, cuando hoy se habla de peritaje, podríamos rápidamente pensar en todos esos programas que dan esas series relacionadas con las escenas de crimen, en donde llegan aquellos, toman pruebas de sangre, recogen pequeños lienzos, cabellos y después van a un laboratorio a analizarlos. Eso es peritaje actualmente. Pero allá en Roma la ciencia no se había desarrollado tanto como para pensar que eso existía, ¿verdad? Entonces, ¿qué era un peritaje para los romanos? Para los romanos un peritaje era realmente solamente la presencia del juez en el lugar en donde ocurrieron los hechos. Lo que hoy nosotros llamaríamos una inspección, digamos, una inspección judicial. Eso era para los romanos un peritaje. Otro elemento son las declaraciones. Las declaraciones de las partes son otro elemento de prueba y eso sigue siendo elemento de prueba hoy también. Otro elemento era la fama pública. La fama pública, como el honor era tan importante, ¿verdad? Pues, ¿qué pensaban los demás de la persona? Era algo que se valoraba para saber si tenía o no responsabilidad en el hecho, si había que condenarlo o absolverlo. La fama pública. De alguna manera, la fama pública todavía hoy es valorada. Por ejemplo, cuando hay una persona que bajo efectos de licor va conduciendo y hay un retén, cabalmente la policía se da cuenta que anda bajo efectos de licor y se sabe que no se puede conducir bajo esos efectos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la policía? Lo aprende, lo traslada a las carceletas. Allá en las carceletas lo van a presentar frente a un juez. El juez, esta persona que está allá detenida en las carceletas tiene que buscar el apoyo de un abogado pronto, ¿verdad? Y el abogado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir, consigámonos unas cartas de recomendación por ahí de algunas personas que tengan algunas dentro de la sociedad. Y entonces cuando ya están frente al juez, viene el abogado y dice, mire, señor juez, mi cliente es la primera vez que se tomó sus traguitos, él no suele ser una persona así, y para esto traigo estas pruebas, mire, cartas de recomendación de personas que lo conocen y puedan dar fe de que él es una persona honorable, que siempre se comporta bien. ¿Qué tenemos ahí? Eso mismo que los romanos llamaron la fama pública. Entonces, la fama pública era un medio de prueba utilizado en ese procedimiento formulario. Repitiendo, ¿cuáles eran los medios de prueba? Los documentos, los testigos, los juramentos, los peritajes, las declaraciones y la fama pública. ¿Quién era el obligado a probar? Aquí surge el concepto de carga de la prueba. La carga de la prueba. ¿Quién tiene la carga de la prueba? Tener la carga de la prueba es tener la obligación de probar. ¿A quién le corresponde probar? Por ejemplo, imaginémonos que hay actualmente, ¿verdad? Una señora que dice, no, si este niño es hijo de él. Y el señor dice, no, ese no es mi hijo, ese es el hijo de quién será. Pues ahí hay dos personas, ¿verdad? Dos personas diciendo cosas distintas. ¿A quién le corresponde probar? Allá en el procedimiento formulario, la carga de la prueba corresponde al que afirma. Entonces, ¿quién está afirmando en ese ejemplo? La señora está afirmando que ese niño es hijo de él, ¿verdad? Entonces, la señora es la que tiene que probar. Aquel no, aquel está diciendo, no, si ese no es mi hijo, él no está afirmando. Quien tiene la carga de la prueba es el que afirma. Si yo estoy diciendo, ese señor me mató una cabeza de ganado, tengo que probar que él me mató la cabeza de ganado. Si alguien me está diciendo, es que usted no me entregó el dinero,
Entonces está afirmando que yo no pagué. Yo no tengo que probar que no pagué. El que tiene que probar que no pagué es él. Entonces, el que afirma un hecho es el que tiene que probarlo. Alguien para defenderse puede afirmar hechos también, ¿verdad? Y esos hechos que esté afirmando los tiene que probar. La carga de la prueba corresponde al que afirma. Bueno, y con eso es que viene el juez y va a dictar la sentencia que corresponde. ¿Qué pasa después de haber dictado la sentencia? Después de haber dictado la sentencia, puede ocurrir una situación. Si la sentencia es condenatoria, el actor está feliz, ¿verdad? Saltando ahí, gritando. Es condenatoria. Pero, ¿y si la sentencia es absolutoria? El actor está triste, llorando. En tanto que el demandado es el feliz, el que grita, el que salta. Nos damos cuenta, no necesariamente una sentencia va a hacer que las dos partes queden contentas. Es posible que alguien no quede de acuerdo. El que no queda de acuerdo con una sentencia va a poder hacer uso de los recursos. Los recursos se conocen como remedios también, ¿ya? Recursos o remedios. ¿Y qué son? Los recursos o remedios son medios que va a tener aquel que se sienta afectado por una sentencia para poder impugnarla. ¿Y qué recursos reconocía el procedimiento formulario? El primero es la intercesio. Y de la intercesio ya hemos hablado, ¿verdad? Si estoy siendo afectado por una sentencia judicial y yo soy plebeyo, pues entonces lo que me queda es ir ante el tribuno de la plebe, plantearle mi circunstancia y el tribuno de la plebe va a ir con el magistrado y decirle, magistrado, te estás excediendo, has condenado o has absuelto a aquel y no era lo que correspondía, la intercesio. El otro recurso que cabe es la in integrum restitutio. La in integrum restitutio era un recurso que estaba contenido en el edicto. Y se recuerdan que los edictos eran anuales, ¿verdad? Entonces, no había un edicto que fuera común para todos los territorios, ni para todos los años. Entonces habría que ir y analizar si en el lugar en donde estamos en conflicto, en donde hemos llevado este procedimiento formulario, en el edicto dice que nosotros podemos hacer uso de la in integrum restitutio. Si ahí no dice nada, no se podrá usar este recurso. Este recurso solamente puede ser utilizado si en el edicto del lugar y en el tiempo en el que nosotros estamos llevando este proceso, está incluido este recurso. Si no, no se puede usar. Nos damos cuenta, el de arriba solo puede ser usado por los plebeyos. Este solo si está incluido en el edicto, en el edicto anual. Entonces son recursos bien complicados de utilizar. El otro recurso que había era la revocatio induprum. Este era el más usado. Este era el recurso más usado, porque este sí podía ser utilizado por cualquier ciudadano. Por cualquier ciudadano y en cualquier lugar. No como los otros dos de arriba. Uno solo por los plebeyos y otro solo en ciertos lugares, por los ciudadanos. Este no, este en cualquier lado. Este en cualquier lado cabe. Entonces, la revocatio induprum era el recurso más utilizado para impugnar, para oponerse a una resolución dictada por un juez. Pero se llama induprum porque encerraba un castigo si se fracasaba en el uso del recurso. Porque la lógica es que si yo no estoy de acuerdo, lo que hago es alargar el tiempo para no pagar, ¿verdad? Y solo es por alargar. Bueno, pues entonces, como los romanos distinguieron que muchas veces el recurso se utilizaba solo para alargar los tiempos, entonces dijeron, si alguien lo usa, esperemos que lo use bien, porque si solo lo está usando para atrasar el pago, entonces lo vamos a castigar. Si el recurso lo que hace es confirmar la sentencia, va a tener que pagar el doble de lo que se le había dicho por parte del juez. Eso que buscaba disuadir a las personas, ¿verdad? Porque yo sabía que era culpable, pero por no aceptar la sentencia la iba a impugnar, me la iban a confirmar y entonces me iba a tocar pagar el doble. Entonces mejor no la uso. Eso es lo que buscaban los romanos. La revocatio induprum era el recurso más utilizado,
pero encerraba un castigo para disuadir a las personas en su uso. El otro recurso que se podía utilizar era la apelatio. La apelatio se podía usar solo si el procedimiento terminaba en una sola fase. Ahora, ¿cuántas fases tiene el procedimiento formulario? Siete. 7 fases. No, Dos. solo son ¿Ves? dos. La Solo fase son yo, dos. fase inicio. Fase en Dos. iure y fase en judicio. 2 fases tiene. Entonces, nos damos cuenta, la posibilidad de que termine en una sola fase es muy limitada. Por eso este recurso prácticamente no era existente en un principio. Era utilizable únicamente al final, cuando ya empezaron a resolverse en una sola fase algunos conflictos. Pero al principio era inaplicable, era imposible utilizarlo. El recurso más utilizado fue la revocatio induplorum. Bueno. ¿Qué efectos produce la sentencia? La sentencia produce el efecto de res judicata. Res judicata quiere decir cosa juzgada. ¿Y qué significa que haya cosa juzgada? Quiere decir que ya no se puede abrir un nuevo proceso por el mismo hecho. Ya no es de que, ay, como no estoy de acuerdo con todo lo que pasó, otra vez voy a ir ante otro magistrado para ver cómo me va ahora. No. Si ya hay cosa juzgada, ya no se puede usar la acción. La acción se murió cuando se dictó la sentencia. Ya no puedo usar la acción que me permitió iniciar este primer proceso. Y por tanto, también hay una exceptio iudicati. Entonces, si a mí me están iniciando un nuevo juicio por algo que ya fui juzgado, lo que hago es presentar mi sentencia, ¿verdad?, del primer caso y le digo, señor magistrado, mire, aquí me trajo este señor otra vez ante usted para iniciar un nuevo proceso, pero esta situación ya fue conocida por un juez y aquí está la sentencia. ¿Qué estoy haciendo ahí? Uso de un medio de defensa, ¿verdad? Ese es la exceptio iudicati. La sentencia que ha dictado el juez, así como le ha puesto fin a la acción que permitió iniciar el procedimiento, también puede ser utilizada por el demandado como una excepción si es que le inician un nuevo proceso. Por eso es la exceptio iudicati. Entonces, los efectos de la sentencia es crear cosa juzgada, res judicati. Y cuando se crea res judicati, cosa juzgada, lo que se tiene es la actio iudicati y la exceptio iudicati. Actio iudicati porque la acción que la hizo nacer ha muerto. Ahora lo que tengo es una sentencia y con esa sentencia es que puedo ir ante un magistrado para iniciar un nuevo procedimiento, pero ahora será un procedimiento ejecutivo. Yo cuando voy ante el magistrado para conseguir que me pague mi cabeza de ganado después de que ya un juez dictó sentencia, no es porque ande buscando que me digan, sí, él tiene derecho a que le paguen su cabeza de ganado. No, ya hay sentencia. Yo lo que quiero es hacer efectiva la sentencia. ¿Y qué es lo que me permite llegar ante un magistrado para hacer efectiva la sentencia? La sentencia misma. Por eso la sentencia es la actio iudicati, pero para el demandado es la exceptio iudicati. La ejecución de la sentencia se puede hacer por el manus iniectio o pignoris capio. Esto ya lo vimos antes, ¿verdad? Entonces ahí es lo que ya antes hemos estudiado. También está la bonorum benditio. ¿Y qué ocurre con la bonorum benditio? Ahí, digamos que era bastante salvaje la situación, porque lo que se hacía era ir y quitarle todo el patrimonio al que había sido condenado, y se vendía el patrimonio de él para pagar la deuda. Lo que sobraba se le daba a él, ¿verdad? Pero se tomaba todo su patrimonio. No es de que hay como solo una cabeza debe, ¿verdad? Quitémosle una cabeza, la vendemos y ya estuvo. No, le quitábamos todo lo que él tuviera. Lo vendíamos y con eso se le pagaba al señor que había sido favorecido en la sentencia y lo que sobraba se le devolvía al deudor. Entonces después surgió la cessio bonorum y en la cessio bonorum lo que se hizo fue decirle, bueno, usted tiene que pagar, sí, yo quiero pagar, o sea, él sí muestra intención, voluntad de pagar, pero no puedo pagar ahorita, dice.
Vaya, entonces se le daba el beneficio de poder pagar conforme pueda. Ya, esa es la cessio bonorum. Es, digamos, una mejor condición que la que encierra la bonorum benditio. Y luego la distractio bonorum. Ahí era de ir, quitarle lo suficiente para pagar la deuda y venderlo. Ya no se le quita todo el patrimonio. Esta es la que más se parece a lo que ahora se usa, ¿verdad? La distractio bonorum. Bueno, entonces, si no hay dudas, hemos terminado nuestro procedimiento formulario. Bueno, en vistas que no hay dudas. Licenciado, perdone, solo una preguntita. Con respecto a esto de los recursos, yo recuerdo que el actor tenía una de las características de la acción era que el actor tenía la facultad de la persecución, de la pretensión, que era si él quería que fuera el rey persecutoria o darle una pena. Entonces, ¿por qué la persona, el actor, no quedaría conforme con la sentencia si él tenía la oportunidad de elegir o de pedir qué era lo que quería? No, aclaro, no es que el actor tenga la posibilidad de pedir. ¿Ya? Eso no. Veamos. Claro que el actor tiene la posibilidad de pedir, ¿ya? Tiene su derecho, él puede pedir. Ahora, él puede pedir con base a ley. La ley es la que dice, ¿ya? La ley es la que va a decir qué castigo corresponde al que haya vulnerado o amenazado un derecho. Si en la ley la sanktio, la sanción, consiste en una pena, sería una acción penal. Si en la ley lo que dice es que lo que se puede conseguir es que le devuelvan sus bienes, entonces sería una acción rei persecutoria. Pero no es que el actor decida qué es lo que se castiga o qué es lo que se consigue. Es la ley la que establece, ¿ya? La ley la que establece qué castigo corresponde a un infractor. Es la ley la que puede decir en algún momento, aquí no solamente toca que usted dé una suma de dinero, sino también que guarde prisión, por ejemplo. Y si ese fuera el caso, sería una acción mixta en ese contexto, ¿ya? Pero la acción rei persecutoria o la acción penal no derivan de lo que el actor quiera, sino de lo que la ley dice que corresponde como sanción al infractor de esa norma. Sí, ya le comprendo. Sí, yo había entendido eso de que el actor podía, eh, pero sí, solo era una solicitud, ¿verdad? No es que así tuviera que hacer, ya le comprendo. Gracias, Lico. Para servirle. Bueno, entonces nos quedamos acá con el procedimiento formulario. Estaríamos en clase nuevamente la próxima semana, el martes, siempre a las 14:30. Por ahora les agradezco la atención y les recuerdo, mañana vamos a tener esa actividad relacionada con la clasificación de acciones. Feliz tarde, feliz fin de semana y estamos nuevamente en clases el martes. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Feliz Gracias, licenciado. tarde.